Listo. Y yo lo voy a compartir. Entonces, lo comparto aquí en... Aquí está, Instituto Peruano. Listo. Ya está. Ya está la transmisión, aún no entra nadie todavía. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? No sé cuántas personas están. A ver. Ah. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Chávez. Soy psicólogo y psicoterapeuta, miembro del Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. El día de hoy vamos a realizar la entrevista número 19. La entrevista a Clara Martínez de Colombia. Y el tema de hoy va a ser psicoterapia infantil online, retos y desafíos. Si a alguna persona que nos está viendo le parece interesante el tema, le interesa, puede compartirla en su fanpage, en su página personal, o invitar a personas para que puedan ver este live. Este live igual va a quedar grabado. Así que bueno, vamos a esperar un rato a que vayan ingresando las personas. Entonces sí. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Clarita, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Carlos, gracias por la invitación. Aquí estamos ya listos, listos. Sí, primero me tocaría presentarte. Bueno, Clara Martínez es de Colombia, es psicóloga, es psicoterapeuta, es psicóloga clínica, doctorada en psicología, posgrado en logoterapia y análisis existencial por la Universidad de Flores de Argentina, diplomada en logoterapia y de análisis existencial, especialista en docencia universitaria, logoterapeuta y analista existencial de niños, adolescentes y adultos, directora de la Red de Logoterapia e Infancia, Faros de Sentido, docente investigadora en el área clínico humanista existencial en varias universidades colombianas, conferencista y docente internacional en temas de logoterapia, énfasis en logoterapia e infancia, Colombia, México, Chile, Perú, Argentina, Nicaragua, Brasil, Guatemala, Uruguay, Austria y Rusia. Perteneciente al grupo de investigación Resilio de la Universidad Geberiana, escritora, coautora del libro Logoterapia en Acción, editorial San Pablo, coautora del libro Familias Resilientes de la Adversidad a la Alegría, editorial Paulinas, coautora del libro Ternura, la Revolución Pendiente, editorial World Vision, autora del libro Caminos para una crianza con sentido, educando desde la coherencia, editorial Paulinas, del abismo a la depresión, del abismo de la depresión a las cumbres de una vida en plenitud, comprendiendo, previniendo y acompañando los estados y episodios depresivos de editorial Paulinas. Entonces, ya van sumándose las personas, nos están viendo más personas, así que les recordamos que el tema que vamos a conversar el día de hoy va a ser psicoterapia infantil online, retos y desafíos. Así que ese es un tema muy interesante y muy actual. Quería agradecerte por el tiempo, Clarita. Y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, puede hacerlo abajo y yo leeré el comentario, la pregunta, para que Clarita pueda darnos sus impresiones. Así que, Clarita, cuéntanos,
¿cómo te gustaría comenzar a tocar este tema, a conversar sobre este tema? Está en mute, tú. Sí, sí, sí. Esa es una de las cosas que nos pasan en terapia. Después de media hora, oh, perdón, está en silencio. Pues primero, muchas gracias por tu invitación, gracias pues por este espacio, porque siempre es un espacio grato para compartir con todas las personas te comentaba pues antes de empezar, sobre lo que uno hace, lo que uno es, cómo uno vive la logoterapia, cómo integra eso pues a su ejercicio profesional, cómo lo vive uno pues en su situación particular. Quiero agradecer este espacio, esta invitación, y la idea es compartir. Esperamos sus preguntas, esperamos su participación. El objetivo es conversar sobre un tema, digamos, que nos compete pues a todos los que trabajamos con infancia, más en psicoterapia, pues de todos los enfoques, especialmente pues el humanista, que es el que nos compete pues aquí, la logoterapia como parte de esa vivencia humanista existencial. Entonces, pues, ¿qué les cuento? Yo creo que quiero empezar es con todo lo que ha implicado el giro y el cambio en la psicoterapia, con toda esta situación, digamos, de la pandemia a nivel global, con la adecuación, el cambio en la jerarquía de los valores, la, eh, digamos que la adecuación de nuestra vida a las circunstancias, y eso afectó directamente la psicoterapia, directamente. Digamos que antes de la pandemia, yo atendía online personas preadolescentes y adultos, digamos, fuera del país, o de pronto algún chico que dice, no, mira, no alcanzo a llegar a tu consultorio, podemos trabajar desde la casa, generalmente adolescentes, pero para mí ha sido una experiencia nueva realizar psicoterapia con niños online. Eso para mí era, incluso al inicio, yo dije, no, la verdad, pues vamos a esperar. Los papás me decían, no, yo no creo que mi hijo pueda conectarse terapia online con niños, no, yo no creo, mejor esperemos a ver qué pasa. Cuando vimos que ese esperemos era largo, esperemos marzo, esperemos abril, oye, esto como que va para largo, porque al principio yo siento que nos pasó a todos, que no sabíamos en qué era que estábamos, qué estaba pasando. Entonces comenzaron los papás a replantear y los niños a decir, yo quiero ir, yo quiero seguir con mi trabajo personal. El enfoque que yo le doy al espacio de psicoterapia es un espacio donde yo trabajo centrado, digamos, en el niño, y tengo espacios de trabajo con los padres y trabajo conjunto con los padres, pero mi forma de trabajo está centrado en trabajar con el niño lo que le corresponde a él, en su autoconfiguración, en su autodeterminación, en la toma de conciencia del momento presente a nivel existencial, como estoy, de generar un autodistanciamiento desde la logoterapia, que es un recurso espiritual de Víctor Frankl, y desde la autotrascendencia, aquí, y luego ir hacia afuera, que por eso es existencial, en el contexto que está viviendo el niño, según sus circunstancias. Eso está unido de pronto a que el niño tenga un trastorno de ansiedad o episodios depresivos, o tenga dificultades familiares o escolares. Digamos que eso lo organizamos en objetivos terapéuticos. Entonces, abro un poco como el espacio, y es cómo seguir haciendo eso mismo que hacíamos en el consultorio, pero de esta forma. Entonces ahí es donde viene el reto, el desafío, y yo te quiero decir, Carlos, que realmente son los niños los que me guían el camino, en el cómo, porque el qué está claro, el qué de qué estamos haciendo juntos aquí, cuál es nuestro propósito terapéutico, los niños lo tienen claro. El punto era, cambia el cómo. En el consultorio uno juega, del consultorio está Claro. el contacto, y con niños es muy del homo ludens, Carlos, es de jugar. Tú no puedes sentar a un niño tipo diván, hábleme, no, ellos son de movimiento, es la dimensión Es el reto, espiritual, ¿no? el nous, el movimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa dimensión espiritual, esa dimensión existencial del encuentro, sobre todo, Carlos, el encuentro existencial, se pueda dar en estas circunstancias? Ese es como el marco que te doy para que iniciemos la charla.
Sí, y cuéntanos, ¿cuáles son, además o cómo, digamos, este reto en particular, que es el del movimiento, cómo tú has logrado como lidiar con esta dificultad, ¿no? Esta dificultad del contacto físico. Sabemos que los niños se pueden distraer. Pues sabes que no es una dificultad, es eh, uno de los propósitos siempre en la psicoterapia con niños es poder conectar con el mundo interior del niño. Si tú logras lo que se llama empatía, rapport, esa conexión con ese mundo interno del niño, el cómo fluye solo. Entonces, digamos que no ha sido una dificultad, sino más bien es una adecuación de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, yo me he dejado guiar por los niños porque los niños tienen más recursos creativos. A veces uno dice, ay Dios mío, ¿qué hago? Entonces ellos me han mostrado el camino. Entonces les voy a comentar, digamos, algunos caminos. Uno, por ejemplo, bueno, que no puedo poner aquí, y es hacer el recurso de la imaginación. Los niños, la imaginación es fundamental en el homo ludens, en el juego. Entonces, una forma que he encontrado con ellos es poner fondos de pantalla relacionados con las cosas que les gustan. Entonces, algo muy importante ha sido que ese mundo interior se ha abierto porque tú abres tu casa. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, cuando te veo a ti, ya no veo, eh, no ves una pared como tengo yo, en blanco, Ujú, donde puedes proyectar cosas, sino que también veo tu mundo. Mira, tienes libros, tienes como un reloj derretido, entonces te gusta Dalí, o ese es un reloj que es, abres tu mundo. Entonces los niños comienzan a abrir su mundo, entonces dicen, ¿te acuerdas los juguetes que yo te contaba? Mira, este es mi juguete favorito con el que yo duermo en las noches. Bueno, se llama el señor serio. Entonces te meten en el mundo, entonces también te involucra que tú abras tu mundo un poco más. Entonces el espacio de la intimidad se abre un poco más. Eso es lo que ha como propiciado un poco, se escuchan los ruidos. Mira, ese que escuchas allá es mi perro, te voy a presentar mi perro y te muestran al perro. Es decir, se vuelve un poco más interactivo, no por la interacción solamente en la pantalla, sino porque te abre al mundo del otro y también tu mundo como terapeuta se abre. Entonces en ese punto siento que es de doble vía y eso es fundamental para generar ese vínculo. ujú, ujú. Entonces en ese, ¿Y cuál es? Sí, sí. no, no, dime. No, te iba a preguntar, entonces, ¿y cuáles tú considerarías que son, además del que planteas, qué otros retos hubieran o qué otros retos has visto? Entonces, digamos, ese ha sido, digamos, desde los recursos terapéuticos, digamos, Ujú, ujú. que han variado su manifestación y su expresión. Entonces, digamos, entonces te voy a comentar como varios que han surgido, digamos, con niños. El de poner un fondo de pantalla compartido, o mira, pon esto que es el videojuego que me gusta, o es esto que me gusta, entonces generar, incluso con algunos niños colocamos el fondo de pantalla y el fondo de pantalla es un escenario y jugamos con ese escenario. Entonces, digamos, lo que pasa es que aquí el Zoom no me permite porque el equipo no me sostiene digamos, la imagen de fondo. Pero digamos, si yo pongo un barco, entonces nos imaginamos que vamos en el barco, cuando yo me alejo, pareciera como si yo estuviera metida dentro del ¿Algo barco. así? Ahí, por ejemplo, exactamente. Entonces, digamos, ahí el juego sería, vamos a ver por la ventana. Entonces yo hago el amague que veo por la ventana, entonces digamos que este es mi fondo de pantalla y jugamos un poco bueno, ¿qué ves por la ventana? No, yo estoy viendo a tal persona, mira, este es el niño que me hace bullying. Bueno, entonces comenzamos a hablar un poco de su situación, de sus circunstancias, exactamente. Jugamos así, por ejemplo, está muy bien. Entraste en el juego. Entonces dice, no, me gusta el anterior fondo de pantalla, no, me gusta este, vamos al mar. Claro, claro. Entonces eso te transporta a otro espacio mental, a una Ujú. autoproyección. Pero ¿con qué fin? Con el fin de contar mis situaciones, mis circunstancias, doy un escenario para contar mis dolores, mis preguntas existenciales, mis decisiones, lo que está pasando en este momento en mi casa o al interior.
Entonces, ese es un escenario. Entonces, los niños tienen un escenario para poder contar. Ellos no son como el adolescente que te suelta de una vez todo y te va contando y te va compartiendo otras cosas. Entonces, requiere del logoterapeuta, del terapeuta, también una apertura flexible, lúdica. Yo me divierto, o sea, el hecho de que tratemos cosas serias no significa que no te diviertas, o sea, que a veces yo que sé, soltemos la carcajada y nos riamos y después comencemos a hablar de cosas muy densas, muy fuertes, muy íntimas. Entonces el niño es movimiento. Eso ese es un poco como parte de los desafíos, el poder responder a esos escenarios. Entonces, digamos, muchas de las cosas, digamos, las tenía en el consultorio. Yo no las traje a casa, mi consultorio está abandonado y creo que ya no es un espacio que por el momento pues las personas no quieren asistir por las circunstancias. Entonces tocó buscar entre acá, entre mis cosas, bueno, cuáles son mis coterapeutas. Entonces empecé a encontrar pues al señor Conejo, que es como una señora, creo más bien, sí, porque está rosada. Bueno, en fin, cada uno le pone lo que quiere ahí. Entonces está que son coterapeutas porque facilitan un poco y uno necesita, digamos, esta me la regaló mi hermana de cumpleaños, la hizo ella, la tejió. Entonces también, bueno, entonces acá ella también es micoterapeuta, también es la interacción. Este es un medio para que la dimensión espiritual se manifieste, la existencial, y requiere pues de ti quitar un poco la rigidez. Te tienes que jugar, como cuando juegas con tus hijos, como cuando, pero esa es una forma de trabajar los objetivos terapéuticos. Entonces, la diferencia es que es una interacción, la voz, por ejemplo, es muy importante, porque ya no está tu Claro. presencia física para tocar al otro, entonces entra la voz, entra la imaginación, entra un buen wifi, porque Claro, claro. entonces, entonces Sí, porque lo, eso enlentece la dinámica, ¿no? claro, Claro. claro, digamos, te escucho entrecortado. Los niños juegan mucho con eso. Entonces dicen, no te escucho. ¿Qué qué? Que no te escucho. Que no me escuchas. Ay, me estás escuchando. Y juego y se ríen y molestan. No, es que ya no te veo. Y entonces molestan mucho como una forma también pasan muchas horas ellos en su colegio frente a un computador. Entonces, el espacio terapéutico no puede ser un espacio acartonado, rígido, sino, digamos, en ese espacio, eh, digamos, lúdico, tú puedes también trabajar tus asuntos existenciales más profundos. Eso no le quita, Carlos, como seriedad o profundidad. Entonces, cuando están cansados, tenemos un juego, por ejemplo, entonces, en el consultorio, cuando los niños van al consultorio, llegan de su escuela, yo les brindaba, por decir algo, eh, yo qué sé, algo de tomar. Entonces yo les digo, entonces yo juego y les digo, Carlos, mira, te traje un café y te lo paso. Y tú lo recibes. Exactamente. Ah, perfecto. Sabes jugar muy bien, muy bien. Entonces, Sí, digamos que el encuentro existencial, que es parte del fundamento también de la logoterapia, que es existencial, eso te da a ti un terreno y un espacio, es decir, bueno, te da confianza, te da cercanía, te da calidez, y eso el niño lo necesita para trabajar sus asuntos más profundos. Le puedo yo contar, mis padres se están divorciando, mira, me golpean acá en casa, eh, tengo situaciones difíciles en la escuela, tengo ideación suicida, me quiero morir, tengo mucho miedo, tengo ansiedad, no sé qué hacer, coronavirus está aquí en la puerta golpeando, o sea, tengo pesadillas, me orino en la cama, me hacen ciberbullying, mis compañeros, o sea, tantas cosas que pueden aparecer, entonces tú no puedes subestimar, digamos, el sufrimiento de los niños, entonces tú facilitas eso, eso es lo que haces poder entrar en el mundo
interior. Esto está perfecto. Y, y quería preguntarte también, ¿cuáles son los problemas o las dificultades que tú normalmente, o que los niños, con los que los niños están viniendo en una situación como esta, ¿no? A terapia. Pues ya te nombré algunas, pero digamos, te voy a Ah, decir un sí. poco, digamos, como, ¿me puedes repetir la pregunta? O sea, los niños o los adolescentes están llegando ahora a terapia. ¿Por qué motivo? ¿Cuáles Ah, son ok, las sí, 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 preocupaciones o sí, los... Ajá. sí la entendí, sí, es que se te entrecortó. Entonces, Ujú. em, lo que pasa es que en este tiempo pasaron tres momentos diferentes. Digamos que ahora estamos recibiendo muchas de las cosas que pasaron en el confinamiento, que pasaron en ese refugio obligatorio, que son resultado precisamente de esa contención emocional. Entonces, por ejemplo, eh, familias que tuvieron que convivir mucho tiempo, generó, por decir algo, conflictos intrafamiliares que ya estaban, pero lo que hizo el confinamiento fue evidenciar nuestras crisis como familia, como pareja. Entonces nos dimos cuenta en la convivencia que algunos papás, por ejemplo, estaban en proceso de separación o de divorcio y decidieron entonces aplazar o postergar la decisión esperando que pasara un poco la pandemia. Cuando se dieron cuenta, no, mira, pasó un mes, 2 meses, 3 meses. Claro, eso se evidencia en la cotidianidad, se evidencia en la convivencia familiar, entonces comienza a aparecer violencia intrafamiliar, comienza a aparecer maltrato físico, psicológico, o digamos crisis económica, pues porque uno o los padres, digamos, perdían su trabajo, si su trabajo era afuera o tiene que ver con, llamémosle así como con, eh, por decir algo, con ventas, comercio, todos los comercios cerraron, entonces crisis económica, ¿qué vamos a comer? Trastornos de ansiedad, muchas manifestaciones en trastorno de ansiedad. Ahora, por ejemplo, muchos adolescentes y niños, más, lo que es diferente la parte social. Los niños, algunos donde sus familias, digamos, están cotidianamente bien, están felices porque están con sus papás más tiempo. No importa que trabaje, al menos ya sé en que trabaja mi papá, mi mamá, compartimos una cotidianidad, dividimos las responsabilidades, pero los que no, algunos, por ejemplo, quieren salir. Los adolescentes ahora quieren salir. Si tú ves, aquí en Colombia hace semanas se abrió como la posibilidad antes había como una cuarentena obligatoria, y si vieras quiénes fueron los primeros que salieron, adivina. Los niños. No, los ¿No? adolescentes fueron los primeros en Ah, hacer claro, claro, claro. fiestas, los primeros que salieron allá a verse con sus amigos, vamos a rumbear, Mm. veámonos, porque lo social, claro, en el niño lo social es importante, pero si él tiene un lugar seguro, sus hermanos, de pronto sus primos, como que ellos tienen otros recursos y lo social es importante, pero de pronto no es tan urgente como en el adolescente. Entonces, digamos que en el adolescente también el hecho de estar viviendo su sexualidad, está viviendo el salir, el conocer, el vivir sus valores desde otra forma, mientras que el niño dice, pues bueno, no, me da pereza salir, no, me quedo acá jugando, no, me pongo a hacer esto, me pongo a armar un Lego, me pongo a jugar con mi hermana, eh, me quedo con mi mamá, mientras que el adolescente no quiero papás, quiero salir. Entonces también ha generado otro tipo de situaciones, de dificultades, digamos que a veces ha aumentado en el confinamiento el abuso de sustancias, el consumo de sustancias y la adicción, por ejemplo, al juego, adicción al juego, de casinos, quiero decir, a los Ludopatía. videojuegos también. Como no hay los adolescentes, bueno, nos pasamos ya al adolescente, digamos, no pueden vivir su sexualidad, entonces viven la sexualidad, digamos, virtual, entonces se ha crecido
presentado un poco en los jóvenes ese factor de riesgo, por ejemplo, de exponerse, digamos, en un límite, entonces terminan los amigos publicando las fotos de tal persona o el video de tal persona porque no hay una, digamos, como un cuidado del otro, en fin, entonces comienzan a aparecer otra serie de cosas que ya estaban, pero lo que hace la pandemia es sacar un poco, digamos que desde la parte humanista uno ve esa posibilidad, la potencialidad, pero también uno tiene que ir como viendo qué otras cosas surgen para que el recurso interno se exprese de forma más fuerte y más importante. Para eso estamos nosotros, para acompañar eso. Claro. Está bien. Hay un saludo, hay dos saludos que quería leerte. El primero es de Jessica Alejandra Vivanco, dice saludos, ¿no? La carita feliz. Y también Alberto Araica dice saludos desde Costa Rica, a la doctora Clarita, maestra, amiga y aliada, pero sobre todo un ser humano que con su sensibilidad lúdica brilla como un faro con sentido. Y también hay una pregunta de Daniel Duen Sánchez, dice, ¿cuál es el objetivo en sí de este enfoque en la terapia con niños? La logoterapia, de pronto los que desconocen un poco qué es la logoterapia, entonces vamos a darles como el contexto. Es la psicoterapia centrada en el sentido, propuesta por Viktor Frankl, psiquiatra austriaco, que propone la logoterapia en análisis existencial, ambas van juntas. Es una terapia de enfoque existencial que centra su trabajo, su terapia en el sentido y en el proyecto de vida, centrado en los pilares fundamentales que es la libertad, la voluntad, voluntad de sentido y sentido de vida. Esos son como los pilares. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que haya determinismos, hay una libertad interior, que es una toma de postura, que es lo que Víctor Frank llama la logoactitud. Él plantea el sentido del sufrimiento, digamos, eso es nuevo en psicoterapia, el sentido del sufrimiento, y a partir de ese sufrimiento ineludible, inevitable, porque hay un sufrimiento que yo puedo evitar, puedo tomar una postura. ¿Cuál es el trabajo que yo hago con niños en ese sentido? Entonces, primero, es una toma de conciencia de la existencia. Tengo 7 años. ¿Cómo puedo expresar mi existencia en ese momento con 7 años? ¿Qué decisiones puedo tomar? ¿Cuál es mi libertad? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es el sentido de vida de un niño? Eso sería como las preguntas existenciales desde el análisis existencial. El para qué mi existencia en este momento de vida. Pero también la vida te pregunta, te trae situaciones límites, sufrimiento, culpa, muerte, situaciones que no están en ti. Entonces se separaron mis papás, se murió mi mamá, un abuso sexual, maltrato físico y psicológico, eso yo no lo pedí, la vida me trajo. Entonces acompañamos a niños a esa toma de postura, de poder, llamémoslo así, como despertar, desarrollar sus recursos espirituales en términos generales, digamos, cuando hablamos de espiritualidad, Víctor Frank se refiere a lo existencial, que es la libertad, la responsabilidad, la conciencia. Para los que no pues, conocen este modelo, no es lo religioso, entonces no se asusten de que no, esto es una terapia religiosa. No. Víctor Frank habla de la dimensión no ética, del nous, que lo es espíritu, pero desde lo existencial. No sé si te respondí, Daniel, lo más rápido que pude, para que te Sí, marque un poco sí, está bien que marques esa diferencia, pero claro, normalmente lo espiritual suena a algo religioso, ¿no? O claro. sea, pero sí, está bien. Entonces sí, y entonces nos has estado contando como más o menos cuáles son los retos que tú encuentras, ¿no? O estás encontrando a raíz de esta situación y además cuáles son más o menos las dificultades que los jóvenes, los adolescentes, los niños están trayendo, están llevando a la terapia. Y en cuanto a la diferenciación entre retos y desafíos, digamos, ¿cuál sería el planteamiento? ¿Cuáles serían los desafíos, digamos, más presentes o que están apareciendo? Sí, porque un reto es una tarea, es algo que tú tienes que Ujú. emprender y el desafío es esa fuerza interior que tú De adentro, sacas para claro. emprender
esa tarea. Entonces, digamos, yo tengo colegas, por ejemplo, que trabajaban con niños y contundentemente dijeron, no, yo no creo que una terapia online funcione. Y realmente dejaron de atender niños y siguiendo atendiendo adolescentes o adultos. O incluso no, apenas haya la posibilidad de abrir el consultorio, yo voy porque no me siento cómodo. Entonces también yo pienso que un espacio es uno saber desde sus recursos propios personales, los recursos de su enfoque, porque también tiene que ver con el enfoque que tú manejes, y la disposición pues del niño y los papás también a acompañarse, porque no es solamente uno. Entonces es un reto y desafío también para las familias, incluso para los niños que tienen, digamos, el privilegio de tener una psicoterapia, pues porque no todos los niños que necesitan una psicoterapia pues la tienen lastimosamente. Digamos que depende del contexto, a veces los mandan de las escuelas, entonces digamos que el acompañamiento a veces se hace desde la escuela, los psicólogos de las escuelas, aunque no son psicólogos clínicos, les ha tocado también asumir el reto y el desafío de acompañar a sus alumnos, de poder en lo posible acompañarlos cuando ya no pueden, pues es cuando los remiten, los derivan a nosotros. Entonces yo pienso que el desafío primero es responder a esas necesidades de salud mental. O sea, necesitamos responder y acompañar con nuevas estrategias, nuevas formas, incluso el diagnóstico cambia un poco también respecto a los métodos y a las formas. Entonces yo siento que el desafío también es de los psicólogos infantiles en general, de podernos acompañar, de poder propiciar y ofrecer posibilidades diferentes mientras la situación cambia. Siento que es es posible, cada uno del enfoque, digamos que la línea humanista, digamos, tenemos la Gestalt, compartimos algunos puntos de la Gestalt, compartimos algunos puntos de Roger, Violeta Oclander, digamos, desde la Gestalt hay algunos aspectos desde lo existencial que compartimos. Eh, digamos que yo pienso, lo fundamental, Carlos, es como ese encuentro existencial, posibilitar esa opción. Incluso, por ejemplo, hay niños que dicen, mira, yo no tengo computador, yo tengo un celular, entonces, pues hay que hacer entonces un video por WhatsApp. O sea, también a veces las circunstancias, o a veces, mira, no tengo datos, entonces hablemos por teléfono. O sea, es poder acompañar al otro en su situación crítica, hacerlo de la forma lo mejor posible, en un contexto ético, en un contexto terapéutico, en donde el otro también puede ser acompañado pues en su sufrimiento y en su situación difícil. Claro. Digamos que el desafío sería, de alguna forma, tomar los retos, ¿no? Confiar en el vínculo, ¿no? Confiar en el niño, ¿no? Y en uno mismo también, la capacidad de ser creativos. Y los retos son más de la tecnología misma, ¿no? Y además que hay hablan un poco de los nativos en la tecnología, que los niños ahora no ven ninguna diferencia porque ellos ya nacen con un celular en la mano, uno ve bebés con la tablet que lo maneja mejor que uno, ponen los videos sin saber leer, ya saben hacia dónde ir. Entonces también nos muestra que el mundo está cambiando, Carlos, que el mundo cambia, que el mundo cambia, que las cosas cambian y que uno también, y la psicoterapia no tiene por qué entonces no cambiar, también se adecua a uno y uno también adecua entonces todas esas, digamos, las herramientas diagnósticas, las herramientas terapéuticas a esos cambios. Entonces, algunos irán en ese desafío y en esa tarea, otros dirán, no, todavía no es mi momento. Entonces, y eso también es ético, ¿no? Hay personas que dicen, no, yo no me siento bien, eh, creo que no puedo hacer una terapia de ese tipo.
pero pues yo pienso que lo importante es avanzar para abrir ese camino, pues más si las circunstancias en ciertos lugares o digamos en ciertos contextos, digamos aislados también, la única opción posiblemente de pronto sea una llamada. Tú puedas salvar la vida de alguien con una llamada, por lo menos temporalmente, mientras la otra persona encuentra ayuda. Entonces, uno mismo podría estar en esa situación en algún momento de la vida. Sí, importante lo que nos comentas, ¿no? O sea, eh, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo por este medio para que Clarita nos pueda responder. Y sí, sí, tienes toda la razón, o sea, es importante, y creo que también ha quedado respondida la pregunta de Daniel en cuanto a los objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Digamos, el objetivo es crear un vínculo, asumir los retos, ¿no? O sea, asumir el desafío y los retos que va trayendo el contexto y no como tal vez soltar el desafío, ¿no? Y además que se cree falsamente que, que es el adolescente el que se hace las preguntas por el sentido de la vida. Y las preguntas por el sentido de la vida, por el yo qué voy a hacer en este mundo, cuál es mi misión, mi vocación, eh, mi pasión, cuál es mi propósito de vida, se hace en la infancia. Es el niño que comienza a autoproyectarse. La famosa pregunta de qué quieres ser cuando grande, ¿no? ¿Tú qué quieres ser cuando grande? ¿Te acuerdas cuando eras niño Sí, sí, que varía un montón, pues, ¿no? O sea, pero, yo, por ejemplo, en algún momento quería ser bombero o médico, ¿no? Entonces fui conociéndome a raíz de esos intereses, ¿no? Fui interesándome y mi mundo se expandió, ¿no? Se fue ujú. expandiendo. Uy, eso que dices es tan importante que el mundo se expande. El niño es espontáneo y a veces pasa que los papás limitan, coartan esos intereses o simplemente porque el sentido va tomando rostros, va tomando formas, el sentido va cambiando y se va transformando. Entonces, digamos que alguien dice, no, pero usted quiero ser astronauta, quiero trabajar en la NASA. No, pero si usted vive allí en ese barrio, sus papás no tienen Claro. plata, consumen drogas, ¿qué le pasa? Y muchas veces, a pesar de las circunstancias, el niño va abriendo ese camino y el sentido se va transformando, pero era necesario esa proyección temporal, el verse como bombero, como médico, porque es verse, esa autoproyección es fundamental en la infancia. ¿Qué hace el adolescente? Va dándole forma en acción a eso. Sus decisiones van en torno a esa autoproyección que va dando. Entonces, Claro, ujú, ujú. con un sentido de realidad, pero la dimensión del sentido va más allá de la realidad. O si no, entonces uno nunca haría nada. Uno nunca diría, no, yo qué sé, yo nunca voy a ir a Rusia. El año pasado estuve en el cuarto Congreso Mundial de Logoterapia en Moscú. Yo no me veía allá, sino era porque digo, yo me proyecto, quiero hacer, tengo un propósito de, entonces es algo que te va jalando y eso empieza desde la infancia, no de la adolescencia. Sí, y además también qué simbolizan, ¿no? Cada uno de los, por ejemplo, de las carreras, ¿no? O sea, un bombero puede para uno, uno puede decir, bueno, bombero, no, ¿qué vas a ser bombero si no te pagan? Pero para un niño puede ser, por ejemplo, porque son valientes, ¿no? O sea, o un médico porque ayuda, a un juez porque es justo en teoría, ¿no? O un policía porque también en teoría es justo, ¿no? Pero digamos, va encontrando así características en esas carreras, en esas profesiones, y la idea es ir indagando, ¿no? Ir indagando, ir como conociendo al niño a raíz a través de sus intereses. Ujú. Tú has hablado de algo muy importante en logoterapia que son los valores. Ujú. Desde Max Scheler, Víctor Frank leía mucho a Max Scheler. Y entonces los valores son los que orientan tus decisiones, son los que, eh, digamos, te conectan con el otro, lo existencial, eso vivencial es a partir de esos valores que tú
que tú vives en un vínculo, que vives con un otro, en un mundo, en un contexto, en una relación, no lo vives en soledad, los valores no los vives en soledad. Entonces también el niño coloca esos valores en torno a una identificación con alguien, un profesor, los mismos padres, un gusto, un interés, es como yo estoy en el mundo, estoy de esta forma. Entonces, yo qué sé, me gusta construir. Entonces, pero a partir de qué hay detrás del construir, qué de lo cognitivo, qué de lo biológico, qué de lo psicológico, qué de lo existencial. Por eso vemos al niño desde una visión holística. Todas las dimensiones están ahí integradas y lo que uno hace un poco ver es cuáles de esas dimensiones o de esas formas de vivir esos valores, él encuentra su propósito de vida y se va preguntando, el sentido se descubre, no se construye, el sentido desde la logoterapia. Víctor Frankl nos dice que el sentido, esta definición me gusta, el sentido es la posibilidad más valiosa en el trasfondo de la realidad. ¿Qué te parece esa definición de sentido? El sentido es la posibilidad más valiosa en el trasfondo de la realidad. ¿Qué te dice eso? Cuando escuchas eso, qué te inspira? Qué te transmite? Que uno encuentra eso que es muy valioso para uno, tal vez lo más valioso, en un trasfondo que es la realidad, en donde hay muchos otros valores, muchos otros intereses de muchas otras personas, pero yo he encontrado lo mío, ¿no? O sea, digamos, lo que yo quiero hacer, lo que yo voy a hacer, y eso depende mucho también de la fuerza que uno tenga, de la determinación, y mucho también, como tú has dicho, del contexto, ¿no? Entonces los padres, el trabajo de terapia conjuntamente con los padres, los apoderados, y eso, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho el trasfondo porque el trasfondo de la realidad te invita a ver más allá de esto que está al frente. Entonces yo puedo verte a ti, pero si veo tu trasfondo, digo, ay, que habrá en esa puerta. Chévere ir allá y abrir la puerta, lo que está en el fondo, allá hay una puerta allá en el fondo tuyo. ¿Qué hay Sí, allá? ¿Allá qué hay? Entonces, ¡ah! Voy a ir. Entonces el trasfondo te invita a ir más allá y de pronto para lo que para mí es valioso, para el otro de pronto no. Por eso el terapeuta de niños no le dice al otro, este es su sentido de vida, usted debe perseguir este valor, usted debe tomar esta decisión. Uno acompaña a descubrir eso. El niño dice, no, a usted le llama la atención la puerta, a mí me llama la atención, no sé, eso que tiene ella es un árbol, una mano, pues quiero ver qué es el trasfondo, voy a ir allá, eso que está allá, ¿qué es? Sí, eso. sí, una más. Ajá, ajá. Una Esa más. es un poco, entonces, en esa búsqueda, de pronto dice, no, me llaman la atención esos muñequitos que tienen allá, tienes en esa repisa, que son como dinosaurios, ¿qué es? Ahí, ese, ahí. Estos son de Sí, Juego de sí. Tronos, de Juego de Uy, Tronos, personajes. espectacular. Uy, qué lindo, sí, 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 sí. Ese es el trasfondo. Entonces, de pronto alguien dice, yo no veo nada, todo lo veo oscuro, lo veo negro, ¿cuál? Yo no veo nada valioso ahí. Pero dice, busque, vamos a ver qué encuentro. Ay, qué he puesto en la pared. Eso es un poco lo que acompañamos. Eso lo llama Víctor Frankl la voluntad de sentido. Es como esa fuerza motivacional de buscar, estamos orientados por el sentido y él dice que eso es específicamente humano, que eso nos hace humanos. Eso no hay que aprenderlo, voy a entrar a un curso de sentido de vida, ¿no? O sea, eso ya está ahí y es la dimensión espiritual el que te abre esa posibilidad desde la logoterapia. La dimensión espiritual es la dimensión específicamente humana. Víctor Franklin dice que el espiritual no enferma, que es lo que nos hace humanos con esa libertad, pero también la responsabilidad. Y uno acompaña en esos fundamentos a los niños a vivir su libertad, su responsabilidad, su conciencia existencial. Ese es el camino que vamos a ver, ese trasfondo según la circunstancia particular de cada niño. Y pienso que eso también
yo creo que reduce como patologías o circunstancias de sufrimiento innecesario en la adolescencia. Entonces, muchos niños que hacen su trabajo de psicoterapia en la infancia, yo no digo que evite, pues porque igual no hay una prevención, llamémoslo así, porque uno no sabe la vida que le va a parar, pero yo siento que sí reduce, por lo menos hace que el niño en su adolescencia se tome el tiempo para tomar las decisiones a partir de su ser, de su real esencia personal, con una conciencia mayor, eh, porque hay una claridad un poco más de ese sentido de vida, creo yo. Ese es, eso es lo que yo hago y lo que comparto y lo que pues trabajo con varios colegas y bueno, yo pienso que muchos de estos objetivos los compartimos con otros colegas humanistas existenciales, bueno, cada uno con su énfasis, pero pienso que estamos así en el mismo faro de sentido, como nos decía aquí en su Claro. salud, Alberto. Sí. Entonces, sí, eh, quería agradecerte por tu tiempo, quería agradecerte por tu disposición y todo lo que nos has estado contando sobre tu trabajo y tu visión con respecto a cuáles son los retos y cuáles son los desafíos que está trayendo este contexto, ¿no? Este contexto en el trabajo con niños en terapia. Entonces es muy importante todo lo que nos has comentado. Y quería preguntarte si es que sientes tú que podrías decir algo o comentar algo que englobe la idea que has tratado de hacernos llegar, ¿no? ¿Hay algo que te gustaría agregar? Sí, antes de eso quería saber si tenemos alguna pregunta, si quieres que respondamos otra pregunta, si tienes alguna pregunta de los que nos están viendo, si quieres también. Me parece que Podemos, hay una pregunta más. si tienes Sí, algún mensaje, una pregunta, creo que sí. estoy viendo por aquí. Jessica dice, todo bastante claro, buenísimo. Y si el niño es muy creativo, yo me he fascinado de todo lo que se puede lograr a través del Internet. Hay magia. ¿Conoces o recomiendas algún programa de la computadora para juego con los niños? Pregunta. Sí, pues no, no tanto para juego. Este programa lo conocí eh, por una paciente que es profesora que me dice, no, me ha tocado ser muy creativo en mis clases y se llama el Nearpod. Está hecho para hacer clases, pero yo entré a ese programa. Es un programa en donde tú puedes hacer presentaciones interactivas, poner 3D, hacer viajes a ciertos lugares, poner música, poner video, interactuar con la persona. Digamos, yo te escribo algo acá y tú respondes en vivo y podemos colocar un dibujo allá en la pantalla, te propicia la interacción. Entonces yo siento que, por ejemplo, ciertas herramientas pedagógicas, tú las puedes adecuar para el contexto terapéutico. Digamos, eso lo estoy haciendo y lógicamente te lleva a sentarte a construir tus recursos terapéuticos. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con los niños el faro de sentido. El faro de sentido son la construcción de los objetivos terapéuticos a través del faro hacia donde yo quiero dirigirme. Y entonces conseguí después en otro, te puedo compartir, podemos hacer luego otro Facebook Live sobre recursos terapéuticos y te los puedo Ah, sería aquí genial. mostrar en 3D. Entonces ya no es solamente dibujar el faro. Viajamos al faro de Bell Rock en Escocia. Vamos, este es el faro. Ay, mira la vista, cómo se ve desde arriba un faro. Ya no es solamente la imaginación, entonces también podemos jugar con esa realidad virtual, porque también lógicamente hay ciertos niños que por ciertas situaciones dicen, ay, no, no se me ocurre nada. Entonces te toca a ti despertar en el otro eso. Entonces, ese sería, lo podemos escribir, Nearpod se escribe, no sé si te lo voy a escribir acá en el chat de Sí. acá, o así como suena, no sé si tú lo conoces, así como suena, No, entonces near te lo de voy a cerca, near pot, P-O, así, así como aquí te lo escribí en el chat, lo puedes escribir ahí lo escribí en este near chat pot. de acá,
Sí. Sí, a ver, lo voy a escribir Pronto acá. lo puedes colocar ahí para los que de pronto quieran explorar, es muy bueno y lógicamente te toca a ti construir las herramientas y los recursos y los niños también te dan ideas, yo pienso que ellos son los que más te guían el camino. Entonces, respondiendo a tu pregunta para cerrar y agradezco pues tu invitación, eh, yo pienso que el desafío y el reto de los terapeutas de niños en este momento es poder, primero, eh, adecuarnos a las circunstancias para seguir propiciando un encuentro existencial auténtico, profundo, que acompañe a, a responder esos llamados de la salud mental, de todo lo que va surgiendo y lo que va a seguir surgiendo para la infancia en sus diferentes circunstancias, vivencia y sufrimiento, una toma de postura de la logoactitud, eh, un descubrimiento del análisis existencial de su sentido y su proyecto de vida, de poder incluso muchos niños llegan a terapia no por ellos mismos, sino porque responden a una situación de familia. Entonces también hay niños que movilizan el cambio familiar, cambio incluso de su comunidad. Entonces uno también conectarse, digamos que este trabajo te hace trabajar con escuelas, con instituciones. No es, ya no es un espacio encerrado en un consultorio, sino que te permite, por ejemplo, antes yo no conocía los niños tienen muchos profesionales en torno al trabajo, que el terapeuta ocupacional, que el pediatra, que la terapeuta de lenguaje, que el colegio, la profesora, y mira que esta circunstancia ha hecho que haya más trabajo transdisciplinario e interdisciplinario, porque el niño también convoca a la transformación de las instituciones, de las estructuras, y uno como logoterapeuta debe estar como terapeuta existencial, debe estar abierto también a esos vínculos y a esos encuentros existenciales, no solo con el niño, sino con los adultos que el niño trae. Entonces, ese también es parte como de lo que he descubierto, que debemos estar abiertos a ese reto y ese desafío, y cada uno responde a ese reto, a ese desafío, con lo que tiene, con lo que es, de la mejor forma. Entonces, eh, sí, es muy interesante, es muy interesante. Me gustaría, de pronto, si tú me lo permites, también invitar a los que nos están escuchando a, Sí, a leer los últimos dos libros que escribí, que invitan un poco, espérate que los tengo acá, un momento, los traigo, no se vayan a ir. Aquí los tengo. Uno es sobre depresión, ustedes los encuentran también en libro electrónico. Este es de niños, caminos para una crianza con sentido, educando desde la coherencia. Es un libro que trabaja la teoría de Boris Cyrulnik de resiliencia y la logoterapia de Viktor Frankl. Habla un poco sobre cómo acompañar a los padres en ese camino de la crianza, es este. Y este habla sobre depresión desde lo existencial. Se llama El abismo de la depresión a las cumbres de una vida en plenitud, comprendiendo, acompañando y previniendo los estados episodios depresivos. Igual, trabajo una parte teórica desde la logoterapia, este sí es puramente existencial, y ejercicios, trabajos clínicos que he hecho con mis pacientes, niños, adolescentes y adultos, y te da una visión comprensiva desde la visión biológica, psicológica y existencial de la depresión, cómo acompañarla, cómo conocer los propios estados, episodios depresivos, ejercicios terapéuticos. Ese les quería como compartir también los libros para los que de pronto sí, quisieran acompañar en su ejercicio terapéutico. También hago uso de esos recursos que tengo ahí. está bien. Uh Sí, -huh. está bien. Muchas gracias más bien también por compartirnos el material de tu autoría, ¿no? Está bien. Hay saludos de Jessica Alejandra, dice muchísimas gracias, muy valioso, buenísimo. Enrique Piñeiro dice felicitaciones querida Clara Martínez. Él mismo dice un gran saludo desde Buenos Aires, excelente escritora. Gracias, Enrique. Sí, tenemos pendiente nuestro libro. Pronto, pronto, el próximo año. Aquí está, ahí está gestándose.
Genial, ¿no? Sí, cualquier novedad cuenta con nosotros. La idea sería poder conversar nuevamente en Gracias. otra oportunidad Claro, para, claro que sí. sobre esto que me estás contando también, que nos estás contando, o sea, maneras novedosas de poder, utilizando apps o utilizando algunos programas en particular, ¿no? Un poco recogiendo esta experiencia de la pedagogía e incluirla e integrarla a la experiencia terapéutica. Ahí te Ah, nos pasé está por dejando tu aquí. página web. Sí, Sí, ahí la no, dejo no, también acá en el... esa es la de los libros también. Y si Sí, las personas ajá, que quieran de pronto acompañarme de pronto o preguntas, no sé si los puedo invitar a Faros de Sentido, puedo. claro, claro, Ujú. claro. Entonces también pueden encontrarme en Facebook o en Instagram como Faros de Sentido, así, tal cual. Genial, genial, genial. Escribirme, En me Instagram y pueden en escribir Facebook. al Claro, correo info@farosdesentido.org también, ahí también vamos, vamos intercambiando. Ahí para los que tengan ujú, preguntas, dudas o quieren algún tipo de más información, estoy ahí muy abierta también y acompañarte. Nomás me invitas, cuadramos, seguimos charlando. Una charla muy interesante y genial. la idea es acompañarnos y poder también cada uno desde su misión y su tarea compartirla juntos. Es mucho mejor así, ya que mientras podemos volver a Lima, Ujú, podemos ujú, seguir. Mientras tanto, así claro, es una opción y es una posibilidad. sí, completamente de acuerdo. Recuerden que este video igual queda grabado. Si hay algún dato que quieran nuevamente revisar, ¿no? El que nos está dando Clarita, pueden ver este video, pueden compartirlo. Gracias a todos por estar ahí, por seguirnos, A ti, por, gracias. por estar ahí. Y gracias a ti, obviamente, Clarita. A Muchas gracias ti, por tu gracias. tiempo. Gracias. Ujú. A Y ti nos también por estaríamos la invitación. en otra oportunidad. Pues un fuerte abrazo allá a Colombia Abracito. Un y abrazo a todos cuídate los mucho. que nos vieron hoy y bueno, y los que nos van a seguir viendo. Muchas gracias. Excelente este espacio y bueno, voy a seguir conectada también escuchándote en los próximos programas. Te mando un abrazo, Sí. muchos saludos a todos y bueno, vamos a continuar en esta tarea, en esta misión humanista, existencial. Cuídate mucho. Chao. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao.